Sean súper bienvenidas ya a esta clase en donde vamos a comenzar el proceso de cortado de los segmentos de tela base para armar los esquemas, los bloques de los tulipanes, sobre los cuales luego vamos a poner los patrones y vamos a cortar nuestro abrigo. Entonces vamos a seguir insistiendo paso a pasito. Vamos a retomar la explicación que vimos en la clase anterior para entonces aprovechar al máximo el contenido. Vamos entonces paso a paso, revisando cada uno de las medidas, de los segmentos, del proceso de corte, de cómo ir de lo más grande a lo más pequeño, de cómo incluso luego de que registremos vamos a vaciar sobre una matriz para que ese proceso sea mucho más dinámico. Si bien este es un proceso que está justamente diseñado para un abrigo de este estilo, de tulipanes en el frente, de tulipanes en las mangas y atrás, incluso luego puede ser una metodología para cuando ustedes diseñen sus propios abrigos, puedan seguir o construir algo parecido, les permite construir un paso a paso y les permite construir diferentes proyectos de inspiración. Entonces, no digamos nada más, manos a la obra. Vamos entonces a recapitular el proceso que hicimos para el cálculo de los segmentos. Ya sabemos cuánto miden los segmentos del grupo de tulipanes, el cual armamos con los tulipanes, las hojas, los segmentos, en este caso el delantero A y B, que los cortamos y que tienen medidas estándar. Entonces, en el segmento A y en el segmento B ya sabemos la medida que vamos a cortar. El segmento de los tulipanes del patrón delantero va a quedar midiendo, luego de que lo armemos, de 22 pulgadas y media por 6 pulgadas y media. Sabiendo eso, ya sabemos que lo que tenemos que calcular son los segmentos que están en el contorno. El primer segmento que tenemos que calcular es el C, pero en este caso, para el C, tenemos que tomar la decisión de cuánto le vamos a poner al E, que sería el donde irían los botones. En el caso del E, por ejemplo, yo le pongo 2 pulgadas, de manera de que me dé bastante margen para incluso poner los botones. Entonces, si yo digo que aquí hay 6,5, o sea, 6 pulgadas más 2 pulgadas, serían 8 pulgadas. Y si cuando yo medí mi patrón delantero, el ancho del patrón eran 13 pulgadas, pues 6 más 2, 8, 13 menos 8, 5. Quiere decir que ya el segmento C sería de 5 pulgadas y media porque tengo que agregar el margen de costura por 22 pulgadas y media. Y así sucesivamente vamos calculando cada uno y vamos anotando aquí 22 pulgadas y media, que sería el hilo, por 5 pulgadas y media. Aquí yo lo anoté al revés, pero sería 22 y medio, que es el hilo de la tela, por 5 y medio, que es el contrahilo de la tela. Y así sucesivamente vamos a ir llenando todos y cada uno de los segmentos. Vamos entonces con el de espalda. El de espalda, el segmento de tulipanes, o sea, todo esto que ya está armado, que es una medida estándar, nos va a quedar midiendo 22 y medio por 12 y medio. Igual, sacamos la medida del ancho del patrón de espalda por el alto, que debe ser el mismo del patrón delantero, y simplemente a esa medida restamos esto y dividimos entre 2. Y así sucesivamente. Vamos también con el de manga. Igual, el segmento completo de tulipanes de manga mide 18 y medio por 6 y medio. Y el de vuelo de oca, 4 y medio por 4 y medio, que serían estos. Entonces, ya teniendo esa medida, pues vamos calculando las demás, vamos llenando el tablero para saber cuánto mide cada uno de los segmentos. Bueno, luego de que ya tenemos definido cada uno de los segmentos, sus medidas, vamos entonces con esa información que tenemos aquí, vamos a hacer una tabla de corte de los segmentos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nos permite identificar
y ir paseándonos por cada uno de los esquemas que ya hicimos, ir paseándonos por cada uno de los esquemas para ir viendo cuáles son los segmentos de mayor tamaño. Recordemos lo que ya les dije anteriormente. Debemos cortar primero los de mayor tamaño y ir progresivamente hasta llegar a los de menor tamaño. Eso para que luego cuando vayamos a cortar no vayamos a perder tela o no pase que cortamos los de más pequeños primero y luego cuando vamos a cortar los grandes no nos alcanza la tela y tenemos que estar uniendo retazos. Entonces, ya teniendo esta tabla, el próximo paso es muy sencillo. Es simplemente comenzar a cortar. Un detalle que es importante tener en cuenta cuando vamos a cortar y que también lo hemos conversado es tener en cuenta el hilo y el contrahilo. Yo lo que hago para no equivocarme es que anoto primero el hilo, la medida del hilo, lo que voy a cortar a lo largo de la tela. Y de segundo, la medida de ancho, lo que voy a cortar en el contrahilo. Hilo, la columna de aquí, contrahilo. Acordémonos, hilo es en el sentido como del rollo de la tela, es el largo de la tela. El contrahilo es el ancho de la tela. Y entonces eso me permite hacer luego un esquema de corte mucho más práctico y ahorrar tela, incluso dibujarlo si quisiera. Pero si ya tenemos calculada la cantidad de tela, pues simplemente comenzamos a cortar. Vamos entonces a proceder al corte de los segmentos. Acordémonos que aquí es solamente los segmentos de tela base, porque los tulipanes, las hojas ya las tenemos listas a este momento. Entonces, vamos a repasar lo de la tela. La tela tiene un hilo, que es a lo largo, y tiene un contrahilo, que es a lo ancho. Yo lo que voy a hacer, lo que pasa es que aquí por el tamaño no me da chance, es que voy a empezar a cortar al hilo. El primer segmento que voy a cortar es de 2 pulgadas y media de ancho por 27 pulgadas y media de largo. Pudiera ser mucho más fácil si yo corto la tela así, pero vamos a tratar siempre, si tenemos los cálculos, podemos, digamos, darnos el lujo o el privilegio de cortar en el sentido de la tela, porque ya sé, si hice, mi plan de corte, que la tela me va a alcanzar. Entonces, corto las tiras de 2,5 por 27 pulgadas aquí. Luego, por supuesto, de que corte las dos de 27 pulgadas y media por 2,5, sigo con la siguiente, que serían los segmentos C delantero y C de espalda. También voy a cortar 22,5 a lo largo por 5,5 a lo ancho. 22,5 a lo largo por 5,5 a lo ancho, y así sucesivamente hasta llegar a los cortes más pequeños. Entonces, si se fijan, es fácil si seguimos las instrucciones, si vamos paso a paso, es como un rompecabezas que vamos disfrutando la creación, la gestación del proyecto. Bueno, vamos entonces a tratar de hacerlo más gráficamente el corte de la tela. Si no estuviera grabando, yo simplemente lo que hacía era abrir la tela, ir marcando con la regla a donde va la medida, paso el cúter y voy cortando. Y así voy cortando cada uno. Como aquí no puedo extender la tela a lo ancho de toda la mesa, incluso la tengo doblada, si se fijan, esta es una tela de 2,40 de ancho, está doblada como viene de la tienda. Vamos entonces voy a marcar gráficamente, voy a marcar incluso con lápiz el corte. Acordémonos, hilo de la tela contra hilo. Entonces, el primer segmento, como dijimos, es de 2,5 pulgadas por 27,5 pulgadas. Entonces, 2,5 en contrahilo de ancho, 27,5 al hilo, que es el largo.
Por supuesto, la regla no me da, entonces aquí tengo 27,5. Incluso pudiera, para no estar marcando los medios, me puedo dar la libertad y marco 28. Y eso me da un poco de más de libertad para trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar 2,5. Aquí voy a dejar un poco más de 2,5 porque para no agarrar el borde de la tela que siempre viene un poquito desigual. Ok, está bastante bien. Y simplemente voy a marcar. Si fuera a marcar con el cúter, o sea, si fuera a cortar directamente con el cúter, pues no hago este procedimiento de estar marcando la tela, sino que simplemente abro la tela y corto. La idea es que aquí lo veamos gráficamente. Aquí tengo el primer segmento, ahora voy a cortar el segundo. Ya aquí si no me voy a regalar más margen de costura porque aquí ya la tela tendría su... Simplemente marco 1, 2 y medio donde marqué la primera línea. Como es para el delantero, recordemos que necesitamos dos segmentos. Ay, se me cayó la cinta métrica. Ya la voy a recoger. Ya se me había caído la cinta. Luego que marco estos dos, que serían los más largos, ya sigo entonces con los de espalda y delantero, que serían el C de espalda y el C delantero, que miden 22,5 por 5,5. Eso incluye margen de costura. Entonces aquí ya por supuesto tengo la regla, creo que me da para 22,5, no, 24,5. 22,5, que sería aquí. Sería aquí. Ay Dios, la marqué adentro. $22,5 por 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5,5. Y entonces marcamos donde me da 22,5. De este tengo que cortar 4, 2 para la espalda y 2 para el delantero. Y así sigo en ese proceso midiendo de aquí hacia allá. Como les dije, pudiera hacerlo de una vez extendiendo la tela, midiendo y cortando con el cúter. Aquí decidí hacerlo así para que ustedes vieran el proceso de cómo yo voy marcando cada uno de los segmentos al hilo y al contrahilo. O sea, el largo del segmento, el hilo, el ancho, el contrahilo, en la medida que podamos y que nos alcance la tela. Ya tenemos listo cortado todas las piezas para comenzar a armar cada uno de los bloques. Entonces, aquí se trata también de seguir el paso a paso de manera bien ordenada. Si se fijan, yo puse todo lo que tiene que ver con manga en orden y les puse un adhesivo con el emplazamiento y a qué corresponde, a manga y así sucesivamente, a manga, B manga, C manga, porque son los segmentos que voy a utilizar con la manga. Igual con espalda, A espalda, B espalda, C espalda y D espalda, todos juntos, con cada uno de los bloques. Luego A delantero, B delantero, C delantero y D delantero, en el orden en que incluso lo vamos a colocar. Ya tengo esto listo, entonces ahora me falta sumar a cada uno de estos bloques
los tulipanes que vamos a necesitar. Como me estoy guiando por mi guía, por mi hoja, que he ido trabajando y colocando todas las medidas, simplemente lo que tengo que seguir es justamente esa indicación. En el caso del delantero necesito 4 tulipanes A, 4 tulipanes B. Entonces agarro 4 tulipanes A, y 4 tulipanes B. Y voy sumando. En este necesito 4A, 4B. Y en este necesito 3A, 3B. Y tendríamos listo. Bueno, además de eso, por supuesto, tenemos que sumar también los segmentos que necesitamos. En este caso necesito 4 vuelos de oca. Aquí necesito son 4 hojas A y 4 hojas B. Entonces le coloco de una vez las hojas A. Y las hojas B. Y en este caso también necesito 3 hojas A y 3 hojas B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y tendríamos listo cada uno de los bloques para comenzarlos a trabajar. Hasta aquí esta clase. Es bien cortita, pero lo importante es que ustedes entiendan el paso a paso y el proceso que hemos venido siguiendo. Olvidé decirles un detalle que me parece importante, sobre todo cuando nos estamos iniciando en este mundo. Y es que si vamos a cortar diferentes medidas en una misma tela, es bueno marcarlas de alguna manera, ponerles un papelito con un clic o con un alfiler de qué segmento corresponde el nombre del segmento. Podemos también utilizar un trocito de cinta que no vaya después a dejar pegatina en la tela, ponerle también el nombre del segmento. O sea, por ejemplo, si es el C delantero, pues colocamos una C y una D y le pegamos el pedacito, porque eso facilita luego el armado cuando estamos armando cada uno de los bloques. Y para el armado de los bloques lo vamos a ver, vamos a armar por lo menos un bloque, vamos a ver que es muy fácil si seguimos el esquema que hicimos al comienzo. Entonces, todo lo hemos ido haciendo, todo es como un rompecabezas que va paso a pasito armándose para llegar luego al trabajo final. Espero de corazón que estén disfrutando tanto este proyecto como yo. Yo sé que es un reto. Yo sé que nos saca de la zona de confort, pero lo importante es que nos atrevamos, porque cuando nos atrevemos, cuando asumimos retos, cuando asumimos nuevos proyectos, no solamente nos distraemos, no solamente activamos nuestras manos, activamos nuestro corazón, activamos nuestra mente y seguramente eso nos genera también muchas energías, muchas ganas de terminar, muchas ganas de avanzar y sobre todo si lo estamos haciendo acompañada. Entonces, manos a la obra, seguimos adelante.